Buenos días, en esta oportunidad vamos a hablar de la forma de herencia, que comprende la herencia autosómica codominante y el sistema ABO, MN y RH. Herencia codominante. La codominancia se refiere a un tipo de herencia en la que dos versiones del mismo gen, es decir, los alelos, se expresan por separado y producen diferentes rasgos en una persona. Es decir, en lugar de que un rasgo sea dominante sobre el otro, aparecen los dos rasgos a la vez. La codominancia significa que ningún alelo puede enmascarar la expresión del otro. Un ejemplo en humanos sería el grupo sanguíneo ABO, en el que ambos alelos A y B se expresan. Por tanto, si un individuo hereda el alelo A de su madre y el alelo B de su padre, tendrán el tipo sanguíneo AB. Con respecto a los alelos múltiples, esto hace referencia cuando en un mismo locus hay más de dos alelos alternativos posibles. Grupos sanguíneos. Un grupo sanguíneo es una forma de agrupar ciertas características de la sangre en base a la presencia o ausencia de determinadas moléculas, llamadas antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. Existen muchos grupos sanguíneos, pero entre todos ellos destacan por su importancia a la hora de la transfusión los grupos pertenecientes al sistema ABO y RH. Importancia de los grupos sanguíneos. Tenemos una importancia clínica que permite establecer la compatibilidad en transfusiones, trasplantes, madre-feto y susceptibilidad a algunas enfermedades. Importancia genética poblacional, ya que permite estudiar la estructura genética de una población mediante la medición de la frecuencia de los alelos. Y la antropología, que permite identificar el origen de algunas poblaciones. Herencia codominante. Grupo sanguíneo MN. El sistema MN de grupo sanguíneo fue descubierto por Landsteiner y Levine en 1927. Los anticuerpos anti-M y anti-N raramente se encuentran en el suero humano. Se preparan por inmunización de conejos con hematíes humanos apropiados. Se encuentra anti-S en el suero de humanos con suma rareza. Tan solo se han encontrado hasta ahora 8 casos y la inmunización de conejos no ha dado resultado hasta ahora. Cuando se haya encontrado el anti-S, el sistema será muy semejante al RH. El gen L se ubica en el brazo largo del cromosoma 4 y posee dos alelos, L y L, que controlan los grupos sanguíneos M y N. Cada uno sintetiza un antígeno en la superficie del hematíe de forma independiente, de tal forma que el alelo L sintetiza el antígeno M y el alelo L sintetiza el antígeno N. Por ejemplo, si un individuo recibe los dos alelos, el M del papá y el otro M de la mamá, su grupo sanguíneo es M. El antígeno en su superficie es el M y el anticuerpo que lo hace reaccionar y que sirve para identificar que el individuo tiene el M es el anti-M, el cual, cuando está presente el antígeno M, existe una precipitación. Si un individuo recibe M y N, es heterocigoto codominante, por lo tanto tiene un antígeno M y N. Igual pasa con el N. Alelos múltiples. El sistema ABO está codificado por 3 alelos en un solo gen, localizado en el brazo largo del cromosoma 9 y sintetiza 3 isoaglutinógenos, y A, y B y O, que se ubican en la superficie de los hematíes. El gen I tiene 3 alelos, A, B y O. El alelo A y B son codominantes entre sí. Los alelos A y B son dominantes con respecto a O, que es recesivo. Así se producen 6 genotipos y 4 formas fenotípicas o grupos sanguíneos. ¿Cómo se heredan entonces los grupos sanguíneos? El grupo sanguíneo ABO es hereditario y está determinado por un gen conocido como ABO. Dado que los humanos tenemos 2 copias de cada uno de nuestros genes, una proveniente del padre y la otra proveniente de la madre, tendremos 2 copias de ABO que determinarán nuestro grupo sanguíneo. El gen ABO es trialélico. Como ya lo vimos, tiene 3 formas, A, B y O. Las personas con un alelo A presentarán antígenos A en la superficie de sus glóbulos rojos, mientras que las personas con un alelo B tendrán antígenos B. Ambos son codominantes, así que una persona con un alelo A y un alelo B tendrán antígenos tanto A como B. El alelo O, sin embargo, como también vimos, es recesivo, por lo que el grupo sanguíneo de una persona con un alelo O dependerá de la otra copia del gen ABO. El grupo A, B y AB posee un antígeno que lo identifica y en el suero se pueden encontrar anticuerpos que varían según el grupo. El grupo O no posee antígenos en la superficie de los hematíes, pero contiene anticuerpos en el suero contra A y B. En teoría, la transfusión de sangre es inocua con las siguientes condiciones. Primero, que el suero del receptor no contenga anticuerpos para los antígenos de las células del donante. No importa que el suero del donante tenga anticuerpos contra las hematías del receptor, los anticuerpos del donante están tan diluidos en la sangre del receptor que carecen de efecto.
Salvo que existe una emergencia, la sangre que se selecciona para la transfusión es del mismo grupo ABO del receptor. La importancia de esto radica en transfusiones y trasplantes de tejidos y órganos y en la incompatibilidad ABO madre-feto. También tiene importancia para el estudio de la variabilidad genética de las poblaciones. Como podemos observar en esta tablita, los grupos varían dependiendo de la región geográfica. Sin embargo, el O positivo es el más común a nivel mundial. Con respecto al fenotipo Bombay, es un rasgo genético raro que afecta la expresión fenotípica del grupo ABO. Los antígenos A y B se forman a partir de una sustancia o sustrato H. La sustancia H es un producto del gen H localizado en el brazo largo del cromosoma 19. Poseen dos alelos, dominante H mayúscula, que es activo, y uno recesivo H minúscula, que es inactivo. HH y HH requieren la presencia del alelo A y o B para sintetizar el antígeno AB y o AB. El homocigoto HH no produce el antígeno AB y o AB, así existe el alelo A y o B. El laboratorio se comporta como el grupo O. El homocigoto HH produce anticuerpos anti-A, anti-B y anti-H. Un individuo portador de fenotipo Bombay solo podrá recibir sangre de otro con fenotipo Bombay. Con respecto al sistema RH, en 1940 se descubrió otro grupo de antígenos, D, que se denominaron factores rhesus o factores RH, porque fueron descubiertos durante unos experimentos con simios del tipo Macacus rhesus. Según este grupo sanguíneo, las personas con factores rhesus en su sangre se clasificarían como RH positivos, mientras que aquellas sin los factores se clasificarían como RH negativos y solo podrán recibir sangre de donantes RH negativos. Entonces, la importancia clínica está en las transfusiones y en la enfermedad hemolítica del recién nacido, formado por 3 locis muy ligados en el brazo corto del cromosoma 1 y constituidos por los genes C, D y E, que codifican los antígenos C, D y E. El más antigénico de todos es el D y es el responsable precisamente de esa enfermedad hemolítica del recién nacido. La combinación de los loci producen 8 combinaciones en cada cromosoma, paterno y materno. Los alelos D y D producen 3 genotipos, DD y DD, que producen antígeno RH, es decir, RH positivo en la superficie de los eritrocitos, o mejor dicho, al tener el antígeno RH son RH positivos, mientras que DD no produce antígeno RH, por lo que entonces son RH negativos. Las personas RH negativos forman anticuerpos anti-RH cuando han sido expuestas a RH positivo, a diferencia del ABO, que pues nacen con nosotros. Los anticuerpos RH no existen en condiciones naturales, diferente a anti-A o anti-B. La enfermedad hemolítica del recién nacido sería lo mismo decir la eritroblastosis fetal o la incompatibilidad madre RH negativo y feto RH positivo. La sangre fetal RH positivo penetra en la circulación materna. El antígeno RH fetal estimula la producción de anticuerpos anti-RH positivos, ¿sí? Sensibiliza a la madre. En un segundo embarazo de feto RH positivo, los anticuerpos anti-RH de la madre pasan la placenta y llegan al feto. Producen la destrucción de los hematíes fetales, da como consecuencia anemia, ictericia, daño cerebral, muerte, eritroblastosis, CUMS directo positivo. Así pues, la enfermedad hemolítica del recién nacido está condicionada por la potencia del antígeno, la capacidad materna para producir anticuerpo, el grupo ABO de la madre, la eficiencia de la placenta como barrera al paso de los hematíes fetales, exposición previa de la madre al antígeno por transfusión o embarazo anterior incompatible. La profilaxis consiste en la administración a la madre del anticuerpo anti-RH positivo, el denominado ROGAM, inmediatamente al nacer un hijo RH positivo y debe ser repetido en embarazos consecutivos. Muchas gracias.